Y estos son los inicios del joven Lenin. Esta es la primera foto que existe de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Es el de la derecha. Este niño, en una familia que era un desastre, el padre era un desgraciado de la vida, era un maltratador, era un desastre de tío, pues su hermano, uno de los hermanos, fue condenado a muerte por un atentado terrorista con bomba con 17 años, Sí. y era un tío que era un apestado social. Los vecinos los aborrecían porque eran violentos, porque era una familia, era un desastre de familia, porque el hermano era terrorista, y entonces él odiaba muchas cosas. Y lo que más odiaba en el mundo eran los campesinos y los agricultores. Lenin vivía directamente de las aportaciones del partido, vivía mejor que todos los revolucionarios y además estaba sostenido por la pensión de la madre que le facilitaba a Lenin, que era una pensión del padre que tenía por haber sido funcionario zarista. O sea, es que es el comunismo siempre es igual. La gente cuando ve una imagen de Lenin es un tío que da unos mítines allí, oh madre mía, los obreros, la revolución, y venga revolución, y los pobres y los ricos y tal. Lenin instauró la mayor máquina de matar que se ha conocido, que es una checa. Él crea las checas y dice que hay que depurar y purgar. Todas las ideas que él lleva son ideas anteriores, que las coge de otros creadores de traducción del marxismo, porque Marx nunca, en sus obras, nunca explicó cómo solventar el problema. O sea, Marx en sus libros atacaba al capitalismo, que decía que el capitalismo, que sí que funcionaba y que iba bien, pero que había desigualdades y que todo el mundo tenía que ser exactamente igual. Y estos son los inicios del joven Lenin. Esta es la primera foto que existe de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Es el de la derecha. Este niño, en una familia que era un desastre, el padre era un desgraciado de la vida, era un maltratador, era un desastre de tío, pues su hermano, uno de los hermanos, fue condenado a muerte por un atentado terrorista con bomba con 17 años, Sí. Y era un tío que era un apestado social. Los vecinos los aborrecían porque eran violentos, porque era una familia, era un desastre de familia, porque el hermano era terrorista, y entonces él odiaba muchas cosas. Y lo que más odiaba en el mundo eran los campesinos y los agricultores. Exactamente igual que le pasa a Podemos en Murcia, exactamente igual que le pasaba a Fidel Castro o a todos los comunistas que siempre han odiado a los agricultores. Bueno, hay que recalcar que el padre era funcionario zarista, del régimen zarista, y eran una familia de clase acomodada. O sea, que para nada era una familia. Él se iba a veranear a Finlandia. No era una familia obrera ni una familia necesitada. De hecho, cuando el hermano cometió el atentado es una vez que murió el padre. Eso le causó al Lenin y al hermano pues una conmoción bastante grande, y ahí, a raíz de ahí es cuando empezaron a comprar el discurso revolucionario, ¿no? Entonces, claro, como él era un niño rico y culto, pues empezó a estudiar las doctrinas económicas que le venían desde Alemania, de la economía de guerra, que es lo que él quiso implantar, que fue la economía de guerra, pero él básicamente lo que tenía era una familia que era un desastre de familia, porque él era efectivamente, el padre era funcionario, y el hijo atenta contra el jefe del padre, que es al que le tira la bomba. Tenían ascendencia judía también, hay que recalcarlo también. Sí. Y Trotsky. Claro, sí, sí. Es muy importante todo ese mundo judío en la URSS ideológicamente, para que la gente entienda que aquí hay muchas vinculaciones que luego no te las cuentan. Es muy importante ese detalle. La gente cuando ve una imagen de Lenin es un tío que da unos mítines allí, oh madre mía, los obreros, la revolución, y venga revolución, y los pobres y los ricos y tal. Lenin instauró la mayor máquina de matar que se ha conocido, que es una checa. Él crea las checas y dice que hay que depurar y purgar. Todas las ideas que él lleva son ideas anteriores, que las coge de otros creadores de traducción del marxismo, porque Marx nunca, en sus obras, nunca explicó cómo solventar el problema. O sea, Marx en sus libros atacaba al capitalismo, que decía que el capitalismo, que sí que funcionaba y que iba bien, pero que había desigualdades y que todo el mundo tenía que ser exactamente igual. Entonces, aquí Lenin aprovechó varias cosas, y una de ellas es algo que os va a traer a la mente lo que hemos comentado antes de vamos a reventar la legislatura.
Como todos eran increíblemente miedosos, igual que Stalin, siempre iban rodeados de muchos guardaespaldas, tenían pavor, porque como ellos purgaban tanto, tenían pavor de que alguien los purgase a ellos. Siempre se las daban de cultos y eruditos, les encantaba el servicio, les gustaba muchísimo el marisco. Trotsky era un aficionado del marisco, le gustaba irse de vacaciones a sitios con plebeyos. Daban muchas charlas para los obreros, pero sin embargo, de las grandes frases de Lenin es que sin una violencia extrema, sin violencia absoluta y total y despiadada, nunca se implantaría bien el socialismo, porque para él el socialismo era el paso número uno. Sí, bueno, era muy también como seguidor de Montesquieu, que decía que la violencia es la máxima autoridad. Filosóficamente era bastante nihilista, sí, sí. Bueno, si cogéis lo que es la Revolución Francesa, lo que hace Lenin es un copia y pega de lo que fue la Revolución Francesa. Primero se acerca a la gente de derechas, hay que instaurar un nuevo orden. No existe ningún país que haga una revolución social si no es un país donde vayan bien de dinero. Y una vez que tú haces el golpe, lo que intentas es que la gente sea muy pobre, porque la gente pobre nunca se levanta contra el Estado. Por ejemplo, era más fácil que Cuba, con lo rica que era, diera un golpe revolucionario. A día de hoy no hay forma de dar un golpe revolucionario porque la gente con el hambre no se levanta. En Venezuela, tercer país más rico del mundo, da un golpe revolucionario hacia el comunismo y a día de hoy nadie se rebela contra. Entonces Rusia, cuando se da el golpe de Estado, no nos olvidemos que el golpe de Estado solo lo dio Franco. Lo que hizo Lenin fue una revolución. Bueno, una revolución desde la distancia. Lenin nunca participó activamente dentro de una revolución, siempre la vivió No. desde la distancia. Él, cuando empieza la matanza y empieza la fiesta y tal, él viene aquí porque había dos facciones, él parasita una y Trotsky estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando empieza la fiesta. Entonces él viene a apuntarse, es cierto que se cuela, haciendo un carrillo. Él se mete disfrazado para poder hablar en público y demás. Entonces, digamos que hay muchas cosas que son un paralelismo. Y todos estos hijoputas se mueren de viejos. O sea, básicamente, o sea, tienen una larga vida, ¿eh? Y unos entierros con muchísimos honores, etcétera, etcétera. Entonces, esta es uno de mis memes favoritos de cómo es la teoría del comunismo y realmente cómo es el comunismo en la práctica, que son cosas distintas. Bien, esta es la primera imagen que existe de una checa, ¿vale? Esto es un dibujo de un señor que se llama, o se llamaba, mejor dicho, Iván Vladimirov, que hizo el primer dibujo de una checa en el año 1947. Porque era un secreto a voces lo que pasaba en las checas, pero nadie hablaba de ello. O sea, las checas eran un matadero. Lenin gestionaba una que mataba a 1000 personas al mes. Sí. Y Bueno, decía que si no se mataban 1000 personas al mes, si no había forma de encontrar 1000 traidores al mes es porque se estaba haciendo mal y entonces purgaba a los encargados de la checa. Este es el primer dibujo que existe de una checa. la gente tiene que entender también que encerraban a la gente en la checa simplemente por no tener callos en las manos. Sí, bueno, Trotsky era muy de obligar a la gente a trabajar. Si no trabajaban lo bastante, Y no empezaban a tenía ahorcar callos en trabajadores de la fábrica. y también hay que recalcar que no sé si, que me imagino que lo ibas a comentar, Lenin, Lenin vivía directamente de las aportaciones del partido, vivía mejor que todos los revolucionarios y además estaba sostenido por la pensión de la madre que le facilitaba a Lenin, que era una pensión del padre que tenía por haber sido funcionario zarista. O sea, es que es el El comunista prototipo. comunismo siempre es igual. El comunismo, todos, igual que Marx, o sea, Sí, todos funcionan exactamente igual. Entonces, lo es que ha el comentado David, de cómo empieza toda esta fiesta, de cómo los venezolanos, cómo la gente cae en el discurso comunista, porque te lo venden muy bien, porque está muy bonito, porque lo puedes comprar online, te puedes comprar tu bandera comunista, porque el comunismo es la felicidad. Y luego tenemos gente que te las dan de que eran muy cultos, como es el caso de Trotsky, ¿vale? El León Trotsky. Oh, qué grande. Bien, lo que ha comentado David. Agosto de 1917 hay, digamos, una disputa entre Konilov y Kerensky, ¿vale? Uno era un patriota de honor y era un soldado, y el otro, pues, era un señor idealista, un tío clemente, gente que decide tomar el poder en el año 1917 porque empieza la revolución. Los movimientos empiezan mucho antes. Ya en la primavera de 1917 empiezan a aglutinarse, la situación era muy tensa y para que os hagáis una idea, los discursos de Lenin o los discursos de Trotsky
eran del tipo...